Ay, 2023. Qué buen año fue ese para Snap. Tuvimos el Security Breach Ruin con el Mimic, una película que estuvo en espera casi 9 años enteros y un juego en realidad virtual. Todo perfecto. Pero entre esas tres cosas, la película sin duda fue lo que más esperamos todos. Y en el video de hoy quiero hablar sobre detalles y curiosidades que yo llegué a notar en la película, ya que Scott, como siempre, le encanta meter este tipo de cosas en sus productos, y cosa que a mí me encanta, la verdad. Así que sin más nada que decir, pónganse cómodos porque van a ver 65 curiosidades de la película de Five Nights at Freddy's. Número 1. Varias veces en la película, cuando Foxy está a punto de matar a una víctima, se puede escuchar a este tarareando una melodía. Este tarareo es una referencia al primer juego de la saga, en el que este mismo personaje aleatoriamente se ponía a tararear una canción de la misma forma que lo hace en la película. Número 2. Hay veces en las que los animatrónicos por alguna razón no matan directamente a sus víctimas, sino que en vez de eso los encadenan a una trampa que se parece muchísimo a las que vemos en las películas de Saw, que es como la parte trasera de una cabeza de Freddy con un montón de sierras que se van acercando de poco a poco a la cara de la víctima, y el resto ya se lo pueden imaginar. Número 3. En la introducción de la película podemos ver cómo todo inicia con una secuencia de lo que pareciera ser un minijuego, obviamente haciendo referencia a los minijuegos que habían dentro de los juegos de Snap. Es lo que se explicaba gran parte de la historia. Número 4. La primera toma que vemos de Mike, podemos ver que este está siendo despertado por su despertador, el cual tiene mucha similitud con el de NAF 4, justamente marcando las 6 AM y con un sonido bastante similar al que se escuchaba en dicho juego. Número 5. Cuando vemos los dibujos de Abby, nos podremos dar cuenta de que en todos sus dibujos tiene de protagonista a Mike, pero lo curioso viene cuando vemos su ropa, ya que en estos dibujos Mike siempre lleva una camisa verde y unos pantalones azules, haciendo una muy obvia referencia a los NPC que aparecían en los minijuegos, que justamente portaban estos colores en sus vestimentas. Número 6. Cuando Mike se compra un helado en el centro comercial, podemos ver que la cara representativa de aquella heladería es nada más ni nada menos que el arcoiris de Toy Chica, que aparecía como un enemigo de Snap World. Número 7. William Afton vuelve una vez más para esta película, pero esta vez con un cambio de identidad, ahora llamándose Steve Raglan, cosa que ya había ocurrido en el mundo de las novelas, ya que en el libro llamado Los Ojos de Plata podemos ver cómo William se hace pasar por un tal Dave Miller. Esto lo hace debido a que la policía lo tenía como uno de los sospechosos del asesinato de los 5 niños, pero al no haber pruebas, a este simplemente no le pudieron hacer nada, y para limpiar su imagen simplemente cambió de identidad, y podemos ver que en esta película también es el mismo caso. Número 8. Volviendo a la identidad falsa de William en esta película, si reordenamos las letras que hay en su nombre, podremos obtener la palabra Everlasting, que en español vendría a significar eterno, referenciando a su capacidad de siempre desafiar a la muerte. Número 9. A diferencia de los juegos, este Mike no es hijo de William Afton ni de algún miembro de aquella familia, sino que más bien ahora es perteneciente de una familia nueva de la saga, ahora apellidándose Smith. Y esto no solamente pasó con Mike, también pasó con su hermano pequeño Crying Child. Y en esta película, Crying Child tampoco se escaparía de su destino de morir, ya que al igual que los juegos, a Mike le causaría un trauma la muerte de su hermano menor, provocando que este tenga pesadillas constantemente, pesadillas relacionadas a aquel suceso que traumó a Mike. Número 10. La tía Jane sin duda fue una de las cosas más raras de las películas, porque este personaje ya ha aparecido en las novelas, como la tía de Charlie, pero en la película es tía de Mike y Abby, por lo que no sabemos si es la misma tía Jane que conocimos en la novela o simplemente un nuevo personaje con el mismo nombre. Número 11. Mike, cuando habla con la doctora de la escuela de Abby, de fondo podremos notar que hay una pizarra que tiene un par de detalles ocultos, ya que en esta está escrita los animales correspondientes de cada animatrónico, incluyendo la marioneta. Número 12. El que Mike trabaje cuidando un local de Freddy's que está abandonado es una clara referencia a Jury Band, una historia en la que Mike por alguna razón estaban trabajando como guardia en el local a pesar de que ya haya pasado muchísimos años, aunque en la película este tan solo se queda 5 noches. Número 13. Cuando Mike entra a la oficina podremos notar que esta está decorada
casi igual que la que vemos en el primer juego, teniendo su respectivo póster, las cámaras, el vaso de refresco, el ventilador y el teléfono. Sin duda, un gran detalle de parte de los que trabajaron en esta película. Número 14. Cuando Mike pasa a ver los animatrónicos de cerca, por unos momentos podemos observar que hacen presencia dos ojos blancos, justo en la parte en la que alumbra a Chica. Y si le subimos el brillo a esta parte, podremos ver su forma, en la que se parece bastante a la marioneta del segundo juego llamada Puppet, aunque aún está en debate si es realmente Puppet o simplemente un reflejo de las luces del escenario. Aunque en todo caso, desde el segundo juego ya se tenía entendido que Puppet sí estaba presente en el primer local, simplemente que este no le hacía nada al jugador. Número 15. Mike, cuando va por una segunda vez al local, este de nuevo se queda dormido, pero a diferencia de las veces anteriores, las almas ahora tienen presencia adentro de sus sueños, y esto tampoco vendría a ser algo nuevo dentro de Snap, ya que esto ya se ha visto antes, para ser exactos en la UCN, ya que en este juego somos William atrapado en una pesadilla que fue creada por una alma vengativa que aprovechó que William estaba en una especie de coma después del incendio de Snap 6, manteniéndolo vivo pero atormentándolo a la vez. Y en la película, la alma que posee a Golden Freddy tiene exactamente la misma capacidad. Número 16. Las almas de los niños en esta película parecen ser los mismos que vimos en los juegos. Gabriel, Jeremy, Fritz y Susie al parecer no cambiaron sus roles en los animatrónicos, pero por tercera vez la alma que posee a Golden Freddy de nuevo acaba de cambiar de identidad. En las novelas era un niño llamado Michael Brooks, en los juegos era una niña llamada Cassidy, aunque también había otro espectro por ahí que se llamaba Andrew. Y en esta película la identidad de esta alma se desconoce por completo. Hay algunos que creen que puede ser una versión masculina de Cassidy, otros que creen que es el mismísimo Michael Brooks sacado de las novelas, o simplemente un personaje totalmente nuevo. Número 17. Matt, la niñera de Abby, cuando va a una cafetería para reunirse con su hermano y la tía Jen, podemos notar por un momento que el local en el que se encuentran se llama Sparky's, que para el que no recuerde, Sparky es el nombre de uno de los primeros animatrónicos falsos en ser creados en todo Snap, y a la vez el primero en ser un rumor falso que llegó a ser muy reconocido en la comunidad debido a la creencia de que este era real, aunque este también lo podemos ver como un animatrónico completo dentro de la película, siendo usado para cubrir el cuerpo de Hank. Número 18. Justamente en ese mismo restaurante suceden uno de los mejores cameos de toda la película. You do realize that lunch is the most important meal of the day. Thought it was breakfast. Some people say that, but you know, it's just a theory. Que para el que no lo reconozca, es un youtuber que por muchísimo tiempo se dedicaba a hacer teorías de Snap y se volvió famoso por ellas. Y justamente de ahí viene la frase que dice al final. Número 19. Cuando Mike despierta la segunda noche, podremos notar que cuando las luces están fallando y todo se vuelve un caos, podemos notar que por unos segundos en un espejo está escrita la frase It's me, que para el que no recuerde, es prácticamente la frase más icónica de Golden Freddy, ya que esta frase casi siempre aparecía cuando este personaje hacía presencia en alguno de los juegos. En el primer juego era en donde se notaba más esto, en el que Golden Freddy hasta causaba eventos paranormales, en el que las paredes salían escritas con esta palabra. Número 20. En la película llegamos a conocer a Vanessa, una oficial de la policía que llega a visitar a Mike en pleno trabajo, personaje que también proviene de los juegos, siendo el antagonista del noveno juego portando el disfraz de una coneja blanca llamada Bunny. Número 21. Una de las grandes revelaciones que nos dio esta película fue la de que Vanessa era hija del mismísimo William, dejando una puerta muy abierta a dos posibilidades. La primera es que la Vanessa de la película es nada más ni nada menos que Elizabeth Afton, simplemente que William, al no crear los Fontapes, no existiría Baby, y si no existe Baby, Elizabeth simplemente no moriría. Y la segunda posibilidad es que Vanessa en los juegos también sea hija de William, ya que si recordamos, sí habían pistas de que Vanessa y William tuvieran algo que ver en lo familiar. Número 22. Cuando los amigos de Matt van a la pizzería para destruirla y luego culpar a Mike, podremos notar que uno de ellos en su camisa tiene una imagen del minijuego de Snap 6 llamado Mike the Motorist. Número 23. Mientras los amigos de Matt van rompiendo todo en la pizzería, podremos notar como uno de los animatrónicos se activa para ya irlos a atacar. Y al igual que el primer juego, el primero en activarse es Bonnie, respetando el orden que había en dicho juego. Número 24. Una de las cosas más raras que tenía la película es que el mismísimo Cupcake sea capaz de atacar y matar a una persona. Y es que a pesar de que esta característica del Cupcake no haya sido vista en los anteriores juegos, puede hacer una pequeña referencia a la relación que tenía Fountain Freddy y Bonbon, en el que la mayoría de las veces Fountain Freddy no era el que mataba al jugador, sino que era Bonbon en el que lo atrapaba primero. Y como podemos ver en la película, Chica jamás termina atacando a sus víctimas, sino que le deja ese trabajo al Cupcake, algo un poco similar a lo que vimos en Snap 4, en el que el Cupcake era usado por Chica para matar al jugador.
Número 25. Cuando la película aún no tenía un nombre oficial revelado, esta se le llamaba con el nombre clave Bad Cupcake, un nombre que para aquel tiempo se creía que solamente lo habían escogido aleatoriamente y ya, pero actualmente ya sabemos que estaban haciendo referencia al comportamiento del cupcake en esta película. Número 26. Uno de los personajes más misteriosos de todos los juegos de FNAF vuelve para esta película, y no estoy hablando de Golden Freddy, sino de su versión negra, apareciendo en uno de los teasers de la misma película y también siendo visto como un traje en el Parts and Service de la película, siendo usado para tapar el cuerpo de Matt. Y lo más curioso de Shadow Freddy acá es que al parecer va a tener más importancia en la secuela, ya que cuando los youtubers invitados al set grabaron varios de los trajes que aparecieron en la película, como el de Sparky o el de Ella, censuraron el traje de Shadow Freddy por alguna razón, y muchos especulan de que posiblemente el personaje vaya a tener más relevancia en algún futuro. Aparte de que la actriz que hace de Matt ha estado publicando muchas cosas referentes a las sombras y al color morado, así que ya nos podemos hacer una idea de qué se está viniendo. Número 27. Cuando Freddy mata a Matt es una muy obvia referencia a la mordida del 83, pero esta vez no es solamente el aplastamiento de una cabeza, sino que ahora Freddy se traga literalmente la mitad del cuerpo de la víctima, algo que absolutamente nadie esperaba. Número 28. Cuando Jeff intenta agarrar el teléfono pero solamente llegan a escucharse unos sonidos raros, es una clara referencia a la quinta noche del primer juego, en la que si contestábamos la llamada, escucharíamos esto. Esto era debido a que Fungi había muerto la noche anterior. Número 29. Mike, cuando pasa al lado cerca de Freddy después de cagarse por completo al tenerlo de cerca, se puede escuchar un sonido bastante similar al que hacía Golden Freddy en el primer juego. Número 30. La comunicación por medio de dibujos no es algo nuevo dentro del mundo de FNAF, ya que en las novelas, cuando Carlton logra estar en el mismo plano que las demás almas en The First Closet, podremos ver cómo los recuerdos de las almas son justamente representados como dibujos. Por algunas fallas técnicas se tuvo que hacer una pequeña porción del video con locuendo. Muchas gracias por su comprensión. Número 31. En la película, Mike se la pasa leyendo un libro que se titula como Dream Theory, que para el que no lo sepa, es el nombre que tenía una teoría que se basaba en decir que todos los juegos de FNAF eran un sueño, teoría que Scott hasta le tenía planeada una mecánica, burlándose de ella en la UCN. Número 32. Cuando la alma que posee a Golden Freddy hace presencia al frente de Abby, esta lo confunde con Freddy, cosa que es una clara referencia a la confusión entre ambos personajes que posiblemente llegaron a tener muchas personas, ya que a pesar de su gran similitud con Freddy, este animatrónico es Fred VR, y uno no tiene nada que ver con el otro. Número 33. Ya lo vimos en los libros, ya lo vimos en los juegos, y por qué no también en esta película, de poco a poco ver animatrónicos estando en auto se está volviendo cada vez más normal. Número 34. Justamente en la misma escena, podemos ver que el conductor es un FNAF-tuber llamado Corix Kensin, que también se dedicaba a subir contenido de FNAF, y hasta llegó a conocer a Scott en persona. Número 35. Una cosa que es muy común dentro de FNAF, es que los juegos, a pesar de literalmente llamarse 5 noches con Alfredo, siempre ocurren más de 5 noches en el juego, y en el último literalmente pasamos una noche, pero en el caso de esta película es distinto, ya que sorprendentemente sí pasaron 5 noches dentro del local. Número 36. Abby cuando está siendo perseguida por Foxy, podemos ver cómo esta está escondida entre unas arcades, siendo una muy clara referencia a los ojos de plata, en el que Charlie en una parte de la historia también se encuentra exactamente en la misma situación con Foxy. Número 37.
En la película, podremos ver como en el local hay una piscina de pelotas, siendo una referencia al primer Fazbear Freeboot, en el que en la primera historia el protagonista se metía en esa misma piscina de bolas para jugarle una broma a su padre, pero termina desatando todo lo que ocurre en la historia. Número 38. Cuando Vanessa le muestra una foto de William a Mike, podremos ver como William en esta imagen está disfrazado de Spring Bonnie, pero ¿sabían que el Spring Bonnie que vemos en la imagen no es real, sino que fue hecho con CGI? Número 39. La agresividad del Cupcake es fácilmente comparable a la de un perro agresivo, literalmente mordiendo a sus víctimas hasta matarlo. Lo turbio de esto es que Susie, la alma que posee a Chica, tenía un perro que se murió aparentemente atropellado, y en esta película al parecer lo quisieron hacer con ese rollo por esa misma razón, haciendo que Susie tanto como humana y como animatrónica tenga su mascota que le dé compañía. Número 40. Spring Bonnie en esta película tiene una apariencia muy interesante, ya que al igual que vemos en los juegos, el traje está en las mismas condiciones en el que se le veía en los minijuegos de FNAF 3, aunque algo raro de este diseño, es que si somos un poco observadores, notaremos que este por alguna razón está roto solo una mitad del cuerpo, mientras que la otra mitad está casi intacta, sin duda, un gran detalle. Número 41. Cuando William ahorca a Vanessa para luego acuchillarla, es una clara referencia a Los Ojos de Plata, en el que William hace exactamente lo mismo, pero con un policía llamado Dunn. Número 42. Al igual que en los juegos y novelas, William esta vez también muere dentro del traje de Spring Bonnie por una falla Spring Block, pero lo curioso de esta ocasión es que William, mientras que el traje se va activando, se pone la cabeza de Spring Bonnie, cosa que es la primera vez que pasa, ya que en las otras dos ocasiones anteriores en las que este muere, fue con el traje completo, aunque lo más probable es que este haya tomado esta decisión tan extraña para regresar como Springtrap. Número 43. Justamente en esa misma escena William dice su icónica frase: "Yo siempre regreso". Frase que desde FNAF 6 fue símbolo de este personaje, ya que este ha superado a la muerte en varias ocasiones, aunque desde el tráiler del tercer juego, ya estaba planeado el concepto del personaje que siempre vuelve. Número 44. Si fueron lo suficiente observadores, se habrán dado cuenta que en la película cuando William menciona darle un trabajo a Mike y a Vanessa, ocurre que este menciona dos trabajos en vez de uno. Y solo debes preocuparte por una cosa, que no entre nadie y que siempre esté limpio. Son dos cosas. Tenías un solo trabajo. ¡Uno! Mantenerlo en la ignorancia y matarlo si descubría algo. Esos son dos trabajos. Número 45. Cuando se mostró el primer póster para la película, a muchos no les gustó la idea de que los animatrónicos tuvieran los ojos rojos, pero a la final las escenas en las que este tiene estos ojos duraron muy poco, solamente teniéndolas en el final. Número 46. Un rumor que sonó mucho tiempo después de que saliera la peli, es que Puppet aparecía en la escena cuando se llevan a William, pero de una les digo que es falsa, ya que en el video original no aparece nada de nada. Número 47. Cuando Vanessa está hospitalizada y Mike va a visitarla, podremos escuchar a Mike decir lo siguiente: Vanessa, I don't know if you can hear any of this, but que es una clara referencia a FNAF 4, cuando Mike va al hospital a ver a su hermano que está en coma, diciendo las mismas palabras. Número 48. Otra teoría que fue referenciada en esta película es la de que William supuestamente era el tipo del teléfono, teoría que para su tiempo se creía bastante. Número 49. El que Vanessa esté hospitalizada inconsciente es una puerta bien abierta para que esta sea la villana de la segunda película, transformándose en la villana que fue en los juegos, cosa que es bastante probable ya que ya vimos como Vanessa de cierta forma sí está manipulada por William, y hasta posiblemente tenga el mismo rol que tenía Elizabeth en las novelas. Número 50. Cuando pasan los créditos, podemos escuchar la icónica canción creada por The Living Tombstone, que creó cuando salió el primer juego, canción que los fans le guardan bastante cariño. Pero aparte de esta canción, también se podrá escuchar la caja musical de Puppet, que es un claro indicio a que este personaje sí existe en el mundo de la película, y hasta posiblemente aparezca en la secuela. Número 51.
En la escena post-crédito, de nuevo vamos a ver a Cory descansando en su taxi, para luego ser asustado por el muñeco de Balloon Boy, muñeco que ya había aparecido anteriores veces en la misma película. Y sobre su significado, de momento pareciera ser simplemente una broma de Scott y más nada. Número 52. Justamente al final, cuando ya van terminando los créditos, se podrá escuchar a una voz decir las siguientes letras. Esto siendo una referencia al segundo juego, en el que una voz de fondo nos iba deletreando algunas palabras, que casi siempre eran una pista al significado de aquellos minijuegos. Sobre quién dice este mensaje y a quién va dirigido sigue siendo un misterio. Número 53. El guardia que vemos morir al inicio de la película aparentemente es nada más y nada menos que Fritz Smith, el guardia del segundo juego de las noches personalizadas. Y esto se cree debido a que cuando Mike va a reproducir la cinta VHS que tiene su nombre, se puede ver como hay una especie de letras borradas, de las que se puede distinguir que son una T, una Z y una I, encajando con el nombre del guardia ya anteriormente mencionado. Aunque ya se ha revelado de que el nombre oficial de este guardia es Bob, aunque todavía están las sospechas de que este guardia se puede tratar de Fritz del segundo juego. Número 54. Hablando de los VHS, se tiene entendido que los juegos estos también existían, ya que el tipo del teléfono del tercer juego mencionó haber encontrado estos mismos VHS que tienen instrucciones para los guardias, y literalmente los reproduce en las llamadas del tercer juego. Número 55. Si fueron lo suficientemente observadores, se habrán dado cuenta de que en la película, en varias partes, ha estado apareciendo un endoesqueleto de forma oculta, y este endoesqueleto por la producción fue llamado Tina, aunque Scott Cawthon prefiere llamarlo Arnold, obviamente haciendo una referencia a Terminator. Número 56. En la primera noche en la que Mike va a la pizzería, en una de las tomas cuando se enfoca a la pizzería, sonará la melodía de siempre pero con un ritmo bastante familiar. Número 57. Un personaje de las novelas llamado Carlton llegó a mencionar que siempre que veía el cupcake creyó que en cualquier momento este saltaría a su cara y se lo comería, cosa que de cierta forma ocurre en la peli, ya que el chico que termina siendo mordisqueado por el cupcake justamente se llama Carl, que es un diminutivo de Carlton. Número 58. La relación que tiene William y el color amarillo en esta película posiblemente sea una referencia a Midnight Motorist, aquel minijuego de Snapsize en el que William por alguna razón en vez de ser morado como siempre era amarillo. Número 59. Algo que hizo la producción para facilitar varias escenas de la película fue crear dos versiones de los animatrónicos del juego, unos que serían los animatrónicos como tal y otros que serían los trajes que se lo pondrían unos actores que simularían ser los animatrónicos en algunas escenas. El tema es que el personaje de Foxy no tenía ninguna versión traje, esto era debido a que el personaje de por sí estaba roto y se le podían ver varias partes del endoesqueleto adentro, y si una persona llegara a utilizar el traje se notaría que es una persona y no el animatrónico que simula ser. Número 60. Hablando del animatrónico de Foxy, Emma Tammy llegó a mencionar que hubo una vez en la que uno de los empleados llegó a mencionar que el brazo del animatrónico Foxy se estaba incendiando. No pasó a mayores y se quedó como una simple anécdota. Pero es un poco curioso porque Foxy justamente tiene dos versiones en las que está relacionado al fuego. Número 61. Algo que seguro más de uno se dio cuenta es que William en ningún momento llegó a ser representado con el color morado, a excepción del inicio de la película y en la portada, pero del resto siempre fue representado con el color amarillo. Claramente se hizo esto para establecer una mejor conexión entre William y Spring Bonnie. Número 62. Las pastillas que utiliza Mike en la película para quedarse dormido también se puede ver en los juegos, y es que en FNAF 4 había una baja probabilidad de que al lado de la cama aparecieran cosas, y entre esas cosas se pueden encontrar unas pastillas. Esto era debido a que Mike en FNAF 4 había sido traumado por la muerte de su hermano que fue ocasionada por él mismo, y tenía problemas para dormir. Número 63. La película también llegó a tener una novelización en formato de libro, en el que se narraría todo lo que vimos en la película, pero con algún que otro cambio. Número 64. La espera de esta película fue tan grande que cuando salieron los promocionales en los cines, la gente por alguna razón empezó a robar los carteles.
cosa que en realidad es un poco rara, ya que uno mismo podía pedir esos carteles a las personas que trabajaban en el cine, pero hasta llegaron a robar un cartel de la película de Paw Patrol porque simplemente la portada se parecía a la portada de la película de Five Nights at Freddy's. Número 65. En la película se notó que usaron varias cosas acá de las novelas, y mucha gente piensa que para la secuela tal vez podrían agarrar una que otra cosa del libro de Twisted Ones, cosa que realmente no es una mala idea. Tan solo imagínense ver una reimaginación de los Twisted en una película, sería simplemente épico. Ya para finalizar, quisiera dar mi opinión con respecto a esta película, ya que he visto a mucha gente tratándola como la peor película de un videojuego, y también he visto a muchas personas tratándola como si fuera la mejor película del mundo. Y para serles muy sincero, siento que esta película está a un punto intermedio. No fue para nada mala, pero tampoco fue lo mejor del mundo, sino que más bien la considero algo decente. Lo bueno de todas estas críticas es que Scott las tendrá en cuenta a la hora de hacer la segunda película, que por cierto el guión todavía no se termina, o al menos eso es lo que nosotros sabemos. Lo que sí sabemos es que la película saldrá en el otoño del siguiente año, para que así tengan suficiente tiempo para pulirla. En lo personal, sí me siento satisfecho con esta película, y obviamente estoy esperando con ansias la segunda. Pero en fin, por aquí ya estaré terminando el video, así que aquí me despido. Bye bye.